Hola mis hermanos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Como ustedes recordarán, la vez pasada pues ya no tuvimos tiempo de ver el capítulo 7, nos ganó el tiempo y pues vamos a, aunque sea por este medio, vamos a ver Juan 7 y vamos primeramente a orar. Bendito Padre Celestial, cuántas gracias Señor te damos porque eres nuestro Padre Celestial, Señor, porque nos has dejado tu palabra y por medio de ella y a través de ella podemos conocerte cada día más, Señor. Te pido que en esta tarde, Señor, seas tú quien me guíe en la exposición de tu palabra. Ayúdame a enseñarla con claridad, con fidelidad, Señor. Y te pido por mis hermanos que la han de escuchar, porque prepare sus corazones y puedan ser tocados por tu palabra, Señor, reconociendo que tú eres grande y majestuoso, Señor, que todo lo que tenemos y todo lo que somos te lo debemos a ti, Señor. Bendice este tiempo, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Bueno, mis hermanos, esta tarde vamos a ver Juan 7. Vamos a ver tres situaciones que suceden alrededor de esta fiesta de los tabernáculos, que es una de las fiestas más importantes para los judíos, y podemos dividir el capítulo 7 en tres puntos principales. Vamos a ver el primer punto como qué está sucediendo antes de la fiesta, ¿sí? Vamos a ver que hay incredulidad por parte de los hermanos de Jesús. El segundo punto, vemos ya en medio de la fiesta hay un gran debate acerca de Jesucristo. Y en el tercer punto vamos a ver el último día de la fiesta, donde ya hay francamente una división, ¿sí?, en torno a la persona de Cristo. Así que vamos a empezar a desglosar nuestro capítulo. Pero antes quisiera recordarles que Juan no utiliza la palabra milagros, sino utiliza la palabra señales, que es semeia en griego, ¿sí? Y como toda señal tienen un significado, un propósito, algo que nos indican, ¿sí? Esta palabra semeia es como el semáforo, que de ahí viene la palabra, que el semáforo no es más que un indicador de señales. La luz verde es una señal que nos indica seguir adelante. La luz amarilla nos indica que bajar la velocidad y la luz roja nos indica que tenemos que hacer alto. Igualmente, estas señales que está Juan estudiando en el Evangelio o analizando, vamos a ver que tienen un significado. Y ustedes recordarán que allá en el capítulo 2 vimos la primera señal que hace Jesús, que es la conversión del agua en vino, ¿sí? Recordarán ustedes cómo consistió en llenar las tinajas de agua, ¿sí? Y luego Jesús la convierte en vino. Y esto nos enseña una cosa, que así como el agua nos recuerda la palabra de Dios, es una imagen de la palabra de Dios el agua, ¿sí? Nos recuerda que todo corazón que es llenado por la palabra de Dios, ¿sí?, es salvo. Entonces lo primero que nos enseña esta señal es que la conversión del agua en vino nos enseña que la salvación es por medio de la palabra, ¿sí? Luego vimos en el capítulo 3 la sanación del hijo de un noble allá en Capernaum, ¿sí? El Señor le dijo al noble que sanó a su hijo a distancia y le dijo: ve, tu hijo vive. Y vimos como él todavía siguió haciendo cosas ahí. Llegó hasta el otro día en su casa y la evidencia de que había creído es que su hijo se salvó. Entonces la segunda señal nos muestra que la salvación es por fe en la palabra del Señor. El primer milagro ocurre en Judea y el segundo en Capernaum. Luego la tercera señal la vimos en el capítulo 5, la sanación del paralítico. Y eso nos enseña que la salvación es por gracia, ¿sí? Había mucha gente necesitada ahí, ¿sí? No es que este paralítico la mereciera más que los otros, sino simplemente vemos ahí la gracia soberana. Entonces, recapitulando, en la primera señal nos enseña que la salvación es por medio de la palabra de Dios. La segunda señal nos enseña que la salvación es por fe, ¿sí? La tercera señal nos enseña que la salvación es por gracia. La cuarta señal que vimos en el capítulo 6, la alimentación de los 5,000 hombres, ¿sí? Eso nos enseña una cosa, que la salvación trae satisfacción a la persona, ¿sí? Jesús llena todas nuestras expectativas y todas nuestras necesidades. Y la quinta señal, cuando vemos que los discípulos iban navegando en el mar y todo, y un mar agitado y todo, cuando Jesús llega a ellos, todo se calma, todo se vuelve paz. Entonces la quinta señal nos enseña que la salvación trae paz al alma del individuo.
no le cabe duda, como dice la palabra, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Así que vamos a comenzar el capítulo, y vamos a leer del capítulo 1 al 9. Vamos a ver la situación que estaba ocurriendo antes de esta fiesta. Dice así la palabra: Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: Sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. A ver, vamos a hacer ahí una pausa, mis hermanos. Primero vamos a analizar, dice, después de estas cosas, ¿qué cosas? Pues los eventos que acaban de suceder en el capítulo 6. Después de estas cosas, ¿sí? No nos dice cuánto tiempo ha transcurrido, pero podemos guiarnos por que aquí estamos en la fiesta de los tabernáculos, que es en el otoño, y en el capítulo anterior nos habla de que estaban en la Pascua. Entonces han transcurrido 6 meses, ¿sí? Recuerden que las fiestas de primavera y las fiestas de otoño mediaban un lapso de 6 meses. Entonces han pasado 6 meses, dice, y nos dice que Jesús no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Obviamente que el hecho de que Jesús no quisiera ir a Judea no es porque tuviera miedo de los judíos, sino porque todo debe de ser en el tiempo de Dios, ¿sí? Aquí vemos que ni las intrigas de los hombres, ni intrigas de Satanás, ni de nadie puede mover el reloj de Dios. Dios tiene un plan determinado, una hora determinada para que las cosas vayan aconteciendo, ¿sí? Y es por esa razón que Jesús no iba a Judea, dice, pero no porque, a pesar de que los judíos procuraban matarle, no era la razón por la que él tuviera miedo, sino que Dios tiene un orden preciso y específico y ya predeterminado. Y aquí nos dice en el versículo 2 que estaba cerca la fiesta de los judíos. ¿Cuál fiesta? La de los tabernáculos, la última gran fiesta que celebraban los judíos, una fiesta que era de regocijo, que era obligatoria para cada uno de ellos, ¿sí? Y entonces a esa es la fiesta que nos está indicando aquí Juan que estaba aconteciendo. Esta fiesta de los tabernáculos era uno de los acontecimientos más importantes del calendario judío. Se celebraba en la época de la cosecha, como les dije, y rememoraba el hecho de que los judíos habían vivido en refugios o cabañas temporales después de haber salido de Egipto. Era una festividad gozosa y alegre que miraba adelante al tiempo venidero en que reinaría el Mesías y en que la nación judía salvada moraría en la tierra de paz y prosperidad. Luego nos dice en el versículo 3, y le dijeron sus hermanos: Sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Aquí lo primero que llama la atención, y quisiera hacer una pausa aquí brevemente, es: ¿Jesús tuvo hermanos? Porque por ahí se escucha que María fue perpetuamente virgen y todo, y tú hablas de que Jesús tuvo hermanos y pegan el grito en el cielo, pero vamos a leer lo que está escrito en la Biblia, y no podemos ir en contra de lo que está escrito en la Biblia, ¿sí? Entonces les invito a que vayan a sus Biblias y leamos primeramente Lucas 2:7, ¿sí? Vamos a ver qué nos dice aquí Lucas 2:7. Entonces vamos a Lucas 2:7, Fred. Dice así, Lucas 2:7, hablando de la Virgen María, dice: y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Pues más claro ni el agua. Aquí dice que dio a luz a su hijo primogénito, y primogénito significa el primer nacido, y para que haya un primogénito se requiere más hermanos, o sea, mínimo un hermano más, porque el primogénito indica el mayor, ¿sí? No se refiere a hijo único, está refiriendo al hijo mayor. Entonces aquí está muy claro que Jesús fue el hijo mayor. Fíjense lo que dice el Salmo 69:8, una profecía acerca de cómo Jesús iba a ser rechazado por sus mismos hermanos. Dice: extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Ahí está profetizado que ni aún sus hermanos iban a creer en él. ¿Tú tienes algún comentario, Leti, hasta aquí? Sí, lo que te iba a comentar es precisamente de ese salmo, ¿no? Que en este salmo predecía la incredulidad de sus hermanos y prueba que María en realidad tuvo otros hijos, ¿verdad?
Así es. Entonces, ese versículo del Salmo 68 nos indica que Jesús tuvo más hermanos, pero no solamente se queda ahí la escritura, aún nos dice los nombres de los hermanos. Vamos a Mateo 13, versículo 55, y escuchen lo que dice. ¿No es este el hijo del carpintero? Refiriéndose a Jesús. ¿No se llama su madre María y sus hermanos, atención, Jacobo, José, Simón y Judas? Ahí está mencionando a 4 personas de nombre masculino. Repito, sus hermanos eran Jacobo, José, Simón y Judas. Y no para ahí la cosa, chequen el 56. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Nuevamente, habla de 4 hermanos varones y menciona hermanas en plural. Así que mínimo tenían que haber sido 2 hermanas. Y esta palabrita todas, pues me atrevería a pensar que hasta mínimo eran 3. Pero dejémosla en 2 hermanas. Así que Jesús tuvo, después de Jesús, María tuvo 4 hijos más, varones, y 2 hijas más. Así que en un total de 6, y con Jesús 7. Entonces ellos realmente vendrían siendo medios hermanos de Jesús. Y como les decía, la Biblia lo menciona claramente. Así que aunque haya un grupo que trata de defender a capa y espada la perpetua virginidad de María, este dogma que establecido por la Iglesia Católica Romana, ¿sí?, pues se derrumba ante las evidencias de la Biblia, ¿sí? Y como les digo, no podemos ir en contra de lo que está escrito. Al menos yo no puedo ir en contra de eso. Aquí lo dice claramente en la Biblia. Pero y no solamente ahí, fíjense lo que dice el apóstol Pablo en su... Dice el apóstol Pablo así en su carta a los Gálatas, capítulo 1, versículo 18. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Más claro ni el agua, ¿sí? Ahora, algunos han tratado de justificar esto diciendo que la palabra hermanos realmente se refiere a parientes o a primos, o se refiere a sus mismos discípulos, ¿no? O sea que era una manera como nosotros ahora nos decimos hermanos. Pero lo curioso es que Juan utiliza 2 palabras diferentes. Para discípulos utiliza una palabra y para hermanos utiliza la palabra adelphos, la palabra griega adelphos, que significa hermano consanguíneo. Entonces, si se refiriera a lo mismo, no veo la razón por la cual tengan que usar 2 palabras diferentes. Así que queda claro que sí, Jesús tuvo más hermanos, pero el punto no es esto lo que realmente nos está enseñando Juan en no es lo que trata de mostrar que tenía Jesús hermanos, sino vamos a seguir adelante en nuestra... Dice así en Juan 7:3. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Luego nos dice Juan ahí en el versículo 5, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces aquí lo que uno se debe preguntar es, ¿por qué le dijeron sus hermanos, manifiéstate al mundo? Hay varias razones que se han propuesto, ¿sí? Algunos piensan que querían ver el espectáculo público, o que quizá tenían envidia de Jesús, o tenían las mismas motivaciones políticas del pueblo, esperando a un Mesías guerrero militar que viniera a liberarlos del yugo de Roma. Pero si analizamos a mí en lo particular me suena a sarcasmo en sus palabras. Dice, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Dice, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Como diciendo, pues ve a Judea. Si haces todas estas cosas, pues como si Jesús quisiera publicidad o notoriedad o algo, no. Todo iba de acuerdo al plan de Dios, ¿sí? No estaba él buscando notoriedad, ni fama de milagrero, ni nada por el estilo. Simplemente aquí, por la forma como está escrito, a mí me suena más bien que era una forma sarcástica. Entonces sí puede ser que tuvieran envidia de él, o cualquiera de estas motivaciones pudo haber sido. Pero aquí hay otra cosa que también llama la atención, como dice en el versículo 5, porque ni aun sus hermanos creían en él. Y esto llama también la atención porque ellos habían convivido con Jesús desde niños, ¿sí? Tenían el testimonio de Jesús, de
alguien que fue sin pecado toda su vida. Jesús nunca cometió pecado ni de niño, ni de adolescente, ni de adulto. De alguna manera esto tuvo que haber influido en ellos para prepararlos, para que cuando Él se manifestara fueran los primeros en creer en Él. Sin embargo, vemos que no sucedió ahí. Hoy teniendo a Jesús cerca, ¿sí?, y no creían. Entonces esto no nos debe sorprender ahora de a veces como en tu familia tú eres el único que cree, y a pesar de que tu familia ve tu testimonio y todo, que amas a Dios, sirves a Dios, todo, ni aún eso los hace creer. Así que sucedía en los tiempos de Jesús, sucede en estos tiempos, ¿sí? Entonces, como dice, nadie es profeta en su tierra, y pueden tener cerca a Jesús, ¿sí?, y aún así no creer, ¿sí? Es lo mismo ahora que es uno cristiano y nuestras familias no creen, ¿no? Entonces tú me podrías decir, bueno, entonces ¿cómo es posible que si sus hermanos no creyeron, por qué dicen que Santiago, la carta de Santiago fue escrita por el medio hermano de Jesús, así como la carta que está antes de Apocalipsis, que se llama Judas, también fue escrita por el medio hermano de Jesús? Bueno, sabemos por las escrituras que ellos se vinieron a convertir a Cristo hasta después de la resurrección, ¿sí? Hasta después de la resurrección fue cuando ellos verdaderamente creyeron en Jesús como el Mesías. Ellos tal vez seguramente habían presenciado los milagros, pero no creían que Jesús fuera el Salvador del mundo, ¿sí? Entonces esto es bien importante que tomemos en. Entonces obviamente que sus hermanos se convencieron o creyeron en Él después de la resurrección, porque miren lo que dice aquí en Hechos 1:14, ¿sí? Cuando ellos estaban esperando la llegada del Espíritu Santo, dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ahí vemos ya los hermanos. ¿A qué se debió ese cambio? ¿Qué fue lo que pasó? No hay otra explicación más que la resurrección. Fue lo que cambió todo, ¿sí? La resurrección es un suceso fundamental en la fe cristiana. La resurrección cambió todo, ¿sí? Si Jesús no hubiera resucitado, como dice el apóstol Pablo, vana es nuestra fe. Entonces, después de que sus hermanos le dicen, ve a Judea y manifiéstate, vean, observemos la respuesta de Jesús en el versículo 6. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo nuevamente aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Aquí estamos viendo que el plan de Dios, el testimonio de Jesús les dice a sus hermanos: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. A ver, ¿quieres comentar algo, Leti, sobre esto de respuesta de Jesús? Sí, que me llama la atención, como siempre dice, mi tiempo no ha llegado. Entonces vemos que Cristo, sí, vivía de acuerdo al programa de Dios para su vida. Él tenía la agenda de Dios ahí presente, y él no hacía nada por su cuenta, sino que Dios era el que dirigía su vida. Y lo vemos ahora, por ejemplo, los inconversos, sí, pueden ir y venir y hacer lo que quieran, sí, pero los que somos hijos de Dios debemos permitirle al Señor que dirija nuestras vidas, sí, que sabemos que Él es perfecto y que Él nunca llega tarde, ni llega antes ni llega después. Esto nos muestra también, además de que el horario de Dios no está determinado por las acciones malévolas de los hombres, y como les decía, Dios tiene un programa, un horario establecido, una hora establecida, y así el hombre se empeña en adelantarla o atrasarla, no va a suceder eso. Y eso es lo que está sucediendo aquí. Los hermanos están urgiendo a Jesús a que vaya a Judea y se manifieste, pero él les dice: yo no actúo de acuerdo a sus sugerencias, yo actúo de acuerdo al horario de mi Padre, al cronómetro de mi Padre. Su tiempo aún no había llegado, dice. Y luego dice, en cambio el tiempo de ustedes siempre está disponible para cualquier cosa, ¿sí? Dice: a ustedes el mundo no los puede aborrecer, como dice en el 7, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Obviamente que los hermanos podían ir a Judea sin ningún problema. Ellos no iban a tener ningún problema con el mundo, en este caso el pueblo judío, porque
sus hermanos eran igual que ellos. Entonces, una persona cuando está en el mundo y se comporta como el mundo no tiene ningún problema. El problema es cuando uno, como hijo de Dios, empieza a testificar de sus malas obras, entonces sí se les viene a uno a todo el mundo encima. Pero ellos no iban a tener ese problema, por eso les dice en el 8, subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, o sea, no está diciendo que no va a subir a esa fiesta, porque él como judío también tenía que asistir a la fiesta. Lo que está diciendo es, no subo todavía. Como vamos a ver más adelantito, él después de 3 días sube, ¿sí? Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Ahora vamos al segundo punto de qué sucede ya una vez estando en la... Y vamos a ver que aquí en la fiesta hay un gran debate acerca de Cristo. Vean qué dice el versículo 10. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Fíjense, los judíos está haciendo referencia a los dirigentes, a los líderes, ¿sí? Y la manera despectiva como se refieren a él, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Fíjense, a la mitad de la fiesta, o sea, si la fiesta duraba 7 días, él subió por ahí del tercer, cuarto día a la fiesta. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Vamos a ver, mis hermanos. Aquí está la fiesta y viene debates. Unos opinan una cosa, otros opinan otra cosa. Y vemos del versículo 10 al 13 que el debate es acerca del carácter de Jesús. Mientras por un lado unos decían que era bueno, nada más hasta ahí llegaba su fe decir que era bueno, otros de plano abiertamente decían que era un engañador, no creían en él y decían que era un engañador. Luego del versículo 14 al 18 vemos que el debate es acerca de su doctrina, ¿sí? Que dicen, se sorprendían cómo él podía enseñar todas esas cosas, ¿sí? Sin haber asistido a una escuela rabínica ni nada, cómo él podía enseñar todas esas cosas, ¿no? Y Jesús les dice que él no tiene que asistir a ninguna escuela rabínica para aprender eso, él es enseñado por Dios mismo, ¿sí? Porque dice, porque su doctrina de Jesús es la doctrina de Dios, lo que Jesús enseña es lo que Dios es y lo que Dios le manda a que revele a los hombres, ¿sí? Y aquí vemos un importante principio. Es mejor ser enseñado por Dios que ser enseñado por los hombres, ¿sí? Es lo único que tenemos nosotros para aprender de Dios y de Cristo, de la vida eterna, de todos esos asuntos, es la Biblia. Y es mejor que nosotros basemos todo nuestro conocimiento en lo que dice la Biblia y no en lo que dicen los hombres. Porque finalmente uno algún día va a dar cuentas delante del Señor. ¿A quién le creíste? ¿Creías enseñanzas de hombres o creías las enseñanzas de Dios? ¿Sí? Aquí Jesús está diciendo claramente, ¿sí?, que su enseñanza venía de Dios y ahí hay una gran lección para nosotros. Debemos ser nosotros enseñados por Dios mismo, ¿sí? Jesús luego les dice aquí que el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Quieres saber que la doctrina de Dios? Pone en práctica las enseñanzas de Dios y ahí te vas a dar cuenta, ¿sí?, que esta enseñanza es verdaderamente enseñanza divina. Luego, en el versículo del 19 al 24, ¿sí?, el debate es acerca de sus obras. Permítame, ¿tú, Leti, querías comentar algo acerca de esto? Sí, me llama la atención cómo todos los que habían visto las señales de Jesús, ¿verdad? Algunos creían, otros no creían, como dices tú, algunos dudaban, ¿no? Unos decían que era bueno, otros que era engañador, pero vemos que aquí muchos creían, pero no lo manifestaban abiertamente porque temían al hombre, temían a los líderes judíos, ¿no? Y hay un proverbio, es Proverbios 29-25, ¿qué dice? Proverbios 25. Estoy buscando, Dice así, Proverbios 29, versículo 25. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Pues sí, tienes razón, estos hombres tenían miedo y eso les puso
la mordaza, por eso no hablaban por miedo. Me recuerda cuánta gente no he conocido que una vez escuché que alguien no estudiaba la Biblia porque su esposa se iba a enojar con él, cosa que suena ridículo, pero es así he escuchado yo. Y aunque parezca increíble, por el temor a la esposa ni siquiera se acerca a una Biblia, no quiere saber nada de esto porque le tiene más temor a su esposa. Y me recuerda la lista en Apocalipsis de los que van encabezando la lista de los que van al infierno, dice los cobardes. Pero en fin, cosas que suceden. Vamos nuevamente a nuestro texto de Juan y vamos ahora a leer del 18 en adelante, donde dice que había debate acerca de sus obras. Entonces vamos a ver del 19 al 24, dice: ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo: Demonio tienes, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo: Una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿Qué está pasando aquí? A ver, vamos a ver, dice en el versículo 18, sí, en el 19: ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Lo que estaba aquí sucediendo, aquí el debate era acerca de las obras que hacían. Jesús les acaba de decir: acabo de hacer una obra que los dejó a ustedes sorprendidos, ¿sí? Pero fíjense que lo curioso es, si nos remontamos un poco a qué señal está refiriéndose, Jesús está hablando de la sanación del paralítico en el estanque de Betesda. Todo el mundo se sorprendió, pero no se sorprendió, lo curioso es que no se sorprendió por la sanación en sí, sino porque había sido en día de reposo. Y en lugar de alabar a Dios y agradecer de lo que Jesús había hecho, se fijaron en que lo había hecho en día de reposo, y según esto estaban violando la ley de la ley del reposo, y desde a partir de ahí quisieron ya matar a Jesús. Y Jesús les dice, fíjense, por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. O sea, la circuncisión no viene con Moisés, porque ya vemos que es de Abraham, comienza la circuncisión dentro del pueblo. Dice, y ustedes, fíjense, si nace un niño y el octavo día es día de reposo, ustedes lo circuncidan aunque sea día de reposo, ¿sí? Y nadie está diciendo que esté quebrantando la ley porque están circuncidando al niño que le toca ser circuncidado en día de reposo. Dice, en cambio yo, que sané completamente a un paralítico, ¿sí?, lo ven como si fuera pecado. O sea, eso es lo incongruente, que para hacer una circuncisión no se quebranta la ley, pero para sanar completamente a alguien, ahí estaba quebrantando la ley. Entonces Jesús le está mostrando a ellos que ellos están haciendo lo mismo y no se escandalizaban por eso. Y Jesús sana en el día de reposo y se escandalizan por ello. El punto es lo que Jesús está diciendo es, si ellos circuncidaban a un niño en sábado a fin de obedecer la ley de Moisés tocante a la circuncisión, ¿por qué encontraban falta en lo que hacía Jesús por haber sanado completamente a un hombre en sábado? Si la ley permitía una obra de necesidad, ¿no permitiría también una obra de misericordia? Eso es lo que se está tratando de hacerles ver Jesús. El problema que tenían los judíos era que juzgaban las cosas según las apariencias y no según la realidad interior. Su juicio no era justo. Unas obras que parecían perfectamente legítimas cuando las llevaban a cabo ellos mismos, parecían absolutamente ilegítimas cuando las llevaba a cabo el Señor. La naturaleza humana siempre tiende a juzgar por vista y no según la realidad. El Señor Jesús no había quebrantado la ley de Moisés. Eran ellos quienes la estaban quebrantando por el irracional odio que le tenían a Jesús. A ver, Leti, ¿tienes un comentario? Pásamelo. Sí, respecto a lo que estás diciendo, que le daban mucha importancia a la ley de una manera legalista, religiosa, ¿sí? Ellos le daban más importancia a cumplir la ley que a sanar a una persona. Estaban poniendo la ley encima de las personas, ¿no? Entonces vemos que que en la actualidad también muchos, ¿verdad?, le dan más importancia a las cosas actuales, superficiales, juzgando siempre por las apariencias
y no por la verdad, porque la verdad está en la palabra y vemos que Jesús es la verdad. Entonces Jesús estaba actuando de acuerdo a su Padre. Así es, tristemente, y esto me recuerda cuando algunos dicen que no debemos juzgarnos unos a otros, pero aquí Jesús está diciendo juzgar, pero con justo juicio. O sea, no juzgar por las apariencias, sino juzgar con justo juicio. Bueno, vamos a continuar. Ahora vamos a ver del 25 al 31. Dice, decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Bueno, fuera, ¿verdad? Dice 27, pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco porque de él procedo, y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían, ¿el Cristo cuando venga hará más señales que las que hace este? ¿Qué está pasando aquí? Aquí vemos que nuevamente hay un debate acerca de su origen. Ellos erróneamente pensaban que cuando apareciera el Cristo nadie iba a saber de dónde venía, como si su aparición iba a ser súbita, de repente, sin saber de dónde venía. ¿Sí? Pero lo que a ellos les faltaba era tener más conocimiento acerca del Mesías, porque aunque Jesús creció en Nazaret, en toda esa área de Galilea, él no nació ahí. Él nació en Belén, ¿sí? Y las escrituras lo decían claramente. Miqueas 5:2 dice que de Belén iba a nacer el Salvador, ¿sí? Entonces, esto lo único que demuestra es que ellos decían conocer la palabra, pero aquí se ve que no, porque para empezar Jesús no había nacido en Nazaret, no había nacido en Galilea, él había nacido en Belén. Ahora, dice que cuando viniera el verdadero no iban a saber de dónde era y por eso no reconocían a Jesús. El problema era el origen de Jesús, ¿sí? Decían que conocían a Jesús y la idea que tenían de quién era el Mesías que aparecería súbitamente para redimir a Israel. Estaban ellos totalmente mal en su concepto del Mesías. Seguían pensando en ese Mesías político o militar que vendría a liberarlos, ¿sí? Y pensaban que nadie iba a saber de dónde iba a salir, pero o sea, la cosa está así. Como ellos pensaban que cuando viene el Mesías nadie iba a saber de dónde venía, y como ellos sí sabían de dónde venía Jesús, dijeron, él no puede ser el Mesías, porque nosotros sabemos quién es, de dónde viene y todo, por lo tanto no puede ser el Mesías. Entonces, aquí es donde está el problema, ¿sí? Luego dice aquí, 28, Jesús enseñando en el templo, alzó su voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, ¿sí? O sea, pero está diciendo ahí, me conocéis, pero superficialmente, y sabéis de dónde soy. Decían, pues él es de Nazaret. Pero él dice, yo no he venido de mí mismo, ¿sí? El que me envió es verdadero. O sea, está hablando él de Dios, a quien vosotros no conocéis. Y eso era evidente, porque si conocieran a Dios, conocerían a Jesús. Dice en el 29, pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. O sea, todo lo que enseñanza concuerda con lo que es el Padre, es lo que estaba enseñando Jesús. Como ellos pensaban conocer a Jesús, dice, a mí me conocen, pero como tanta gente hoy en día que conoce a Jesús, pero superficialmente. Lo conoce lo poco que saben de Jesús, pero no lo conocen como lo que es verdaderamente, como nuestro Salvador, como el único Salvador que puede haber para el mundo y suficiente, ¿sí? No lo conocen como nuestro sustituto en la cruz, como que con su muerte él pagó por nuestros pecados y que la única manera de beneficiarse de su muerte es por medio de la fe, ¿sí? Eso es lo que está aquí diciendo, dice 29, pues yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Y fíjense cómo reacciona el pueblo, dice, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. O sea, ni las malévolas intenciones del hombre pueden mover el reloj de Dios. Pero aquí nos dicen, y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que hace como diciendo, pues si este no es el Mesías, si hay otro Mesías, pues no creemos que vaya a ser mayores señales que esto. O sea, a esta gente tenían sentido común. Esas obras que hacía Jesucristo les llamaba la atención como para pensar siquiera
que él podía ser el Mesías, ¿no? Y no rechazarlo rotundamente, ¿sí? Dice, el Cristo cuando él venga hará más señales que es, como dice, pues ¿qué más se puede hacer para reconocer que este hombre es el Mesías? ¿Sí? Y ahora viene una advertencia. Del versículo 32 al 36 viene una advertencia de Jesús, dice así: los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que aprendieran a Jesús. Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió. Fíjense, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros. Aquí Jesús, ese poco de tiempo, está señalando 6 meses más iba a estar Jesús, porque ya se aproximaba su muerte. Entre el momento en que él está diciendo esto y su muerte, medio un periodo de 6 meses. Por eso dice, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió. Obviamente está hablando de su crucifixión. Y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí, fíjense cómo ellos tenían la mente por otro lado, dice, ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos? O sea, el pueblo judío que andaba disperso ahí entre los griegos, y enseñará a los griegos. ¿Qué significa esto que dijo? Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Un poco de tiempo significaba 6 meses más, ¿sí? Y es increíble que la oportunidad de ser salvo no va a ser siempre, ¿sí? Hay un tiempo para la salvación, ¿sí? Recuerdo bien ese pasaje que está en 2 Corintios 6:2, donde Pablo dice, hoy es el día de la salvación. Mucha gente hoy en día está diciéndole no a Jesús, ¿sí? Pensando en que ya habrá tiempo para pensar en esas cosas, pensando que ya cuando esté anciano, ¿sí?, pensaré en estas cosas. Ahorita viva la vida, vamos a disfrutarla, ¿sí? Pero nadie sabe cuándo va a ser el último bocanada de aire que va a respirar en este mundo. Puede ser esta noche, puede ser mañana, nadie lo sabe con certeza que va a despertar al otro día. Por eso Pablo nos dice, hoy es el día de la salvación, ¿sí? Uno nunca sabe si va a tener una vez otra oportunidad para ser salvo, ¿sí? Y aquí Jesús les está diciendo, quedan 6 meses para que me vaya, ¿sí? Dice, y entonces me buscaréis y no me hallaréis. O sea, no siempre va a estar dispuesta esa puerta abierta para entrar por el camino estrecho, ¿sí? Llega el momento en que esa puerta ya va a estar cerrada, se terminó la oportunidad. Leti. Sí, lo que tú estás diciendo, ¿no? Que a veces pensamos que tenemos suficiente tiempo. Bueno, sobre todo los jóvenes, ¿no? Tú me hablas de Cristo, quieres que lea la Biblia, quieres que me congregue, porque pues tú ya estás grande, tú ya viviste, ¿no? Yo tengo que vivir, ¿sí? Más adelante, y ellos posponen el tiempo, como si ellos fueran, controlaran el tiempo, y sabemos que el tiempo lo controla Dios, ¿no? Y me recordó mucho el proverbio de Proverbios 1, 24, 28, ¿sí? A ver si Juan Carlos me puede ayudar a leerlo, donde dice que lo han rechazado y siguen posponiendo el tiempo, pero realmente cuando ellos decidan buscarlo, sí, él ya se habrá ido. ¿Qué dice este proverbio? Es Proverbios 1, 24, 28. Proverbios 1, 24, 28. A ver, déjame ver, Proverbios 1, 24 al 28. Dice, por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisiste. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustias, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Pues aquí está más que claro, ¿verdad? Más que claro, ¿sí? No siempre va a estar la oportunidad puesta, así que como dice Pablo, hoy es el día de la salvación, ¿no? Vamos a continuar. Versículo 37, dice así: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba.
el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. En el último día, ¿cuántos días duraba la fiesta? 7 días, lo sabemos, ¿sí? Ahí nos hemos leído que se acostumbraba que llevaban agua del estanque de Siloé y la derramaban junto al altar, ¿sí? Entonces, esto lo hacían en una vasija de oro. Entonces, aquí podemos imaginar que en el último día, cuando se tenía que vaciar el agua, Jesús dice, alzó la voz, o sea, a gran voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí, ¿sí? Y esto hay mucho significado en estas palabras, dice, porque en esa fiesta se conmemoraba también la maravillosa provisión de agua que Dios dio a los judíos en el desierto. Y mientras los sacerdotes derramaban el agua, Jesús exclamó, si alguno tiene sed, venga a mí. Fíjense esa frase, cómo esa frase resume todo el Evangelio. Si alguno tiene sed, o sea, si alguno reconoce su necesidad, venga a mí y beba, ¿sí? Como nos recuerdan que vimos en Éxodo 17, así como Dios satisfizo la sed de su pueblo en el desierto y de una roca manó el agua y nos dice que esa roca era Jesucristo, ¿sí? Entonces, aquí fíjense cómo la expresión de Jesús, están echando agua allá, pero Jesús dice, aquí es donde está la verdadera agua. Dice, si alguno tiene sed, ¿qué significa esto? Si alguno reconoce su necesidad, ahí hay una solución. Venga Jesús y beba gratuitamente, ¿sí? Por eso les digo, esta es la esencia del Evangelio, que el Evangelio dice que hay provisión para nosotros, pero primero uno tiene que reconocer su necesidad. Solamente los que reconocen su necesidad buscan la provisión. Solamente los que reconocen que están enfermos buscan la sanación, ¿sí? Solamente los que están en una situación de imposibilidad para salvarse reconocen que requieren un Salvador. Entonces el Evangelio comienza reconociendo nuestra propia necesidad. Reconocemos que somos pecadores, ¿sí? Que merecemos el infierno, que no podemos salvarnos por nosotros mismos, pero que hay una solución para todo esto. Eso es lo que quiere Jesús primero, que reconozcamos nuestras necesidades. ¿Y qué hay que hacer? Ir a Cristo y beber del agua, o sea, ir a Cristo y confiar en Él, creer en Él, y recibirá uno el Espíritu Santo, que es una manera de recibir el agua, esa agua que salta para vida eterna, ¿sí? Entonces, aquí dice, en lugar de prestar atención y aceptar la invitación, ellos se ponen a discutir y hay división. Vamos a ver esto como... ¿Qué sucede después de esto? Nuevamente vemos ahí una división, dice. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. ¿Cuál profeta? Seguramente del que habló Moisés en Deuteronomio, ¿sí? Ellos pensaban que Jesús era ese profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, de Galilea de venir el Cristo. Nuevamente es como su ceguera y su falta de conocimiento, ¿sí? Porque Jesús no era de Galilea, nuevamente reitero eso. ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Pues ellos lo que tenían que hacer era investigar más la vida de Jesucristo y se hubieran dado cuenta que él había nacido en Belén y que era del linaje de David, ¿sí? 43. Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. ¿No recuerdan a los alguaciles que habían mandado a prender a Jesús? Aquí nuevamente nos los menciona. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no lo habías traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Sabemos cómo aquí hasta los alguaciles se quedaron impactados de la manera como hablaba Jesús, ¿sí? No era un hombre cualquiera, ¿sí? Y eso mismo hizo que no lo aprendieran, porque dijeron, jamás un hombre ha hablado así, ¿sí? Entonces los fariseos les respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Sí? Como diciendo, todo aquel que cree en Jesús está siendo engañado. Dice, ¿también vosotros habéis sido engañados? Ahora fíjense cómo dice en el 48, ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Como ellos se crean la élite preparada, ¿sí? Los meros, los conocedores, dicen, si nosotros no hemos creído en él, porque a nosotros no nos puede engañar, ¿sí? ¿Cómo pueden ustedes creer en él? ¿Acaso han visto que ha sido él capaz de engañarnos a nosotros? ¿Sí? No cabe duda que su ceguera iba en aumento.
49, más esta gente que no sabe la ley, maldita es. O sea, como diciendo, todos aquellos que no tienen nuestro conocimiento son malditos y por eso los están engañando, ¿sí? Y en eso fíjense cómo interviene Nicodemo en el versículo 50, les dijo Nicodemo, y fíjense, nos lo vuelve a aclarar, el que vino a él de noche, como recuerdan ustedes ahí en el capítulo 3, dice, el cual era uno de ellos. O sea, Nicodemo era un fariseo, él era como ellos, pero fíjense cómo aquí, cómo sí sirvió de algo esa plática que tuvo con Jesús, donde Jesús le explicó cómo nacer de nuevo. En otras palabras, cómo ser salvo, ¿sí? Cómo recibir el Espíritu Santo solamente por medio de la fe. Entonces vean cómo sí surtió efecto esa plática, ese encuentro que tuvo con Jesús, porque vean lo que dice él. 51, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Aquí vemos que Nicodemo no se está declarando abiertamente un seguidor de Jesús, pero cómo él está interviniendo a favor de Jesús y les está diciendo a sus colegas, a los fariseos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye? O sea, le está diciendo, están cometiendo una injusticia, están violando la ley ustedes mismos, ¿sí? Porque para que puedan juzgar a un hombre primero hay que escucharle, y ellos ya querían juzgarlo sin haberle escuchado, ¿sí? Dice, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le escucha y sabe lo que ha hecho? Fíjense cómo responden los fariseos, dice, respondieron y dijeron, ¿eres tú también Galileo? O sea, como diciendo, estás mal tú también, dice, escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Nuevamente están ellos en un error, los meros, los sabiondos están en un error, porque sí había habido ya un profeta que se había levantado de Galilea, y ese era Jonás, ¿sí? Es más, dicen que Nahum también era de Galilea, ¿sí? Entonces, ¿cómo presumían tener conocimiento cuando en realidad no sabían nada, ¿sí? Pero fíjense el consejo que les dicen, escudriña y ve. Qué importante palabra es esa de escudriña y ve, ¿sí? Me recuerda lo que dijo Jesús, erráis ignorando las Escrituras. Es tremendo error tener un desconocimiento total de las Escrituras, porque nunca vas a poder discernir lo bueno de lo malo, no vas a discernir lo que es lo izquierdo y qué es lo derecho, ¿sí? Lo recto y lo torcido, jamás. ¿Por qué? Porque ignoras las Escrituras. Aquí los fariseos le dicen a Nicodemo, escudriña y ve, o sea, investiga y ve. Y vemos que justamente eso fue lo que hizo Nicodemo, escudriñar, y terminó bien, ¿sí? Erráis ignorando las Escrituras. Aquí lo dice claramente, todo aquel que escudriña y obedece saldrá de la oscuridad y entrará a la luz gloriosa de Cristo. Exactamente como le dijeron los judíos a Nicodemo, escudriña y ve. Y como dices tú, ¿no? Eso fue exactamente lo que hizo Nicodemo, abrió la palabra, la estudió, y ahí fue cuando el Espíritu Santo le reveló la verdad, ¿verdad? Y entonces por eso él pasó de las tinieblas a su luz admirable, y eso sucede en la actualidad. Si nosotros no escudriñamos la palabra, no la leemos, no la escudriñamos y no la obedecemos, seguiremos en tinieblas, ¿sí? Seguiremos, ciegos. Entonces, lo único que nos revela la verdad es la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo. Entonces, debemos pasar diariamente nuestro tiempo a solas con Dios. Créanme, el escuchar predicaciones, el escuchar alabanzas, eso no nos va a hacer crecer. Lo único que nos hace crecer es el tiempo en el que le dedicamos a Dios leyendo su palabra. Es cierto esto, y yo veo, por ejemplo, aquí el caso de los fariseos, los líderes, que ellos mismos se cerraron la puerta de la salvación, pero el problema no paró ahí. Al mismo tiempo le cerraron la puerta de la salvación al resto del pueblo, ¿sí? Porque ellos eran los líderes. Es lo que me recuerda esto de esta esposa que se iba a enojar con el marido si se ponía a estudiar la Biblia. No solamente se cierra la puerta a ella, sino se le está cerrando también al marido, y a la vez se la está cerrando la puerta de la salvación a los hijos, al resto de la familia. Fíjense qué tremendo es esto, que esta ceguera, bien dice el dicho, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Está tan clara la evidencia en la Escritura de quién es Jesús, lo que hizo por nosotros, quiénes somos nosotros, por qué necesitamos de Jesús, y aún así todavía el mundo sigue buscando su salvación por sus propios medios cuando Jesús ya lo hizo todo. Ciegos guiando a ciegos, exactamente. ¿Puedes cerrar con una oración, Leti? Muy bien, vamos a orar.
Vamos a inclinar nuestro rostro en reverencia a nuestro Señor. Te reconocemos como nuestro Padre Celestial, porque Padre, tú eres el único que cuidas de nosotros. Gracias por haber enviado a nuestro Señor Jesucristo a morir en la cruz por nosotros los pecadores. Gracias por habernos quitado la venda de los ojos, Señor. Gracias por habernos traído de la luz, de las tinieblas a la luz admirable. Gracias porque sin ti, Padre, estaríamos todavía en oscuridad. Ayúdanos por medio de tu palabra a seguir conociéndote cada día más para poder amarte cada día más y poder obedecerte cada día más. Señor, sabemos que sin ti nada somos, que solamente permaneciendo en tu palabra podemos dar fruto, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser usados por ti. Obra en nosotros y a través de nosotros, Señor, y que podamos ponernos a tu servicio, Señor, llevar nuestra vida a la cruz todos los días, Señor, para que podamos, Señor, nunca olvidar de dónde nos sacaste, Padre mío. Te agradecemos por tu palabra, te agradecemos por estos estudios, Padre, que tú nos traes por medio de Juan Carlos, que podamos, Señor, aprender cada día más de ti, pero que no solamente seamos oidores, sino hacedores de tu palabra, que podamos, Señor, madurar y podamos llegar a ser como tu Hijo Jesús, Señor. Estamos en el camino, Señor, ayúdanos a caminar cada día y no estancarnos. Ponemos, Padre, todos estos estudios en tus manos para que podamos repasarlos, Padre, por medio de los videos, Padre, para que así aprovechemos, Señor, el repaso y podamos seguir permaneciendo en tu palabra. Tengo que advertirte y no lo ignores más. Algún día por tu pecado juicio tendrás. Será entonces cuando abrirás los ojos y querrás volver atrás. Desearás haberlo nacido, tarde será, porque tuviste tu oportunidad y ahora tarde es. Sonará el martillo en la corte celestial y después de ser juzgado al fuego te irás. Dios es justo pero también amoroso y lo vino a demostrar. Se hizo carne para morir en tu lugar. Es por eso que quiero que tú sepas que en Jesús hay salvación. No por obras, sino por gracia, confía en Él. Hoy es el día de tu salvación, mañana tarde es. Sonará el martillo en la corte celestial y si en Cristo has confiado al cielo te irás. Sonará el martillo en la corte celestial y si en Cristo has confiado al cielo te irás.